Hola, bienvenidos a un episodio más de Agarramos el Mundial de Parche. Saludo a Hayes, saludo a Alex, que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos bajas, como todos los equipos pueden tener bajas. Vamos a tener unas bajas, pero sin embargo, seguimos haciendo el podcast. Señores, nos vamos hoy con un grupo muy interesante, Grupo I. El Grupo I está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega. Pero antes de eso les propuse que me indicaran esos jugadores insignia de Francia. Francia es una, podríamos decirlo, reciente campeona del mundo, porque pues, su primer campeonato fue en el 98, no hace mucho, pero ya es una selección fuerte. Entonces vamos a arrancar, como siempre, por la historia. No, había otro que iba a traer, pero no. Me decidí por Michel Platini. Es otro de los miembros del selecto grupo de los mejores jugadores del siglo XX. Compartió, digamos que honores futbolísticos con jugadores como Maradona, como Zico. Fue más o menos de la misma generación. Fue un jugador de gran relevancia en los años 70 y 80. Comenzó jugando en Francia en el AS Nancy, después pasó al Saint-Étienne, pero su pico de carrera, su prime, como dirían los pelados ahora, fue en la Juventus. Y con la Juventus lo ganó todo, hizo de todo y es parte importante del equipo, de su historia y es muy reconocido por la hinchada de ese equipo. El hombre es un mediocampista, de esos mediocampistas tipo pibe, o sea, el propio tipo inteligente que organiza, pero que también puede llegar a ser ofensivo y altamente creativo. Tenía muy buena pegada, se tenía confianza con los penaltis, se tenía confianza con los tiros libres y de esos que jugaba con mucho control de balón y rápido e inteligente con el primer toque. Era un jugador que alternaba la creación, la llegada al área, una muy buena asociación, desborde por bandas si se necesitaba y sobre todo liderazgo en la cancha. Él leía los partidos, era capaz de interpretar qué hacer, él sabía qué jugador se debía impulsar, cuál jugador podía destapar el partido. Era una persona demasiado inteligente en la cancha. Fue Balón de Oro 3 veces, en el 83, en el 84 y en el 85. No ganó un mundial, pero sí fue ganador de la Eurocopa con todos los honores con Francia. Fue el máximo goleador de la Eurocopa de 1984, hizo 9 goles, siendo el botín de oro de ese campeonato en esa época. Con los clubes, lo más interesante fue la Copa UEFA que ganó en el 89 con la Juventus y logró ser el máximo goleador en 1984 con 9 goles. Y un tip bien interesante que me encontré el hombre es que él compuso el himno de la Juve cuando cumplió 100 años, como parte de Vea, pues. un acto simbólico en reconocimiento de todo el cariño que él le tiene a ese equipo. Entonces, él es el tip del hombre. Curioso ese dato, ¿no? O sea, hasta músico nos salió. Sí, él tiene otra particularidad, es que el hombre no era ni muy alto, ni acuerpado, ni nada, pero yo pienso que la referencia más relevante para nosotros es el Pío Valderrama. No es un jugador ni rápido, ni fuerte, o sea, no era el que salía corriendo y la ganaba todas, ni tampoco era el que soportaba, pero era muy inteligente. Entonces, con el balón y con la cabeza podía poner a jugar sin necesidad de ir al físico o de tener que desgastarse. Era esos jugadores excepcionales que chévere verlo jugar. Son los que le dan buen saborcito al fútbol. Bueno, ahí lo vio, ¿no? Yo sí no. Mm. Ven Yo videos, también, no. yo también lo vi. Creo que Francia quedó eliminado por Alemania en el 86, ¿no? Sí, ese fue uno de los partidos. Creo que inclusive Francia está era más favorita por Platini que la misma Alemania. Alemania. Alemania.
O sea, porque es que ahí tenían un combo bravo, me acuerdo mucho, había un arquero que me gustaba mucho de Francia, creo que era Jean-Marie Paf, si no estoy mal. Jean-Marie Paf, sí, señor. Pero Alex, que se te está Te, escuchando raro. te quedaste, el micrófono se te fue. ¿Me escuchan bien? Ya, ahora Ahora sí. sí. Ok, entonces, sí, a mí Francia uno de los, fue por Platini y por Jean-Marie Paf, y creo que perdieron en semifinales sí, perdieron en semifinales con Alemania, que al final Alemania fue la que jugó la final con Argentina. Pero Argentina. sí, este tipo también era, no sé cuándo se retiró Hayes, para el Mundial del 90 no fueron, creo que Francia no No, fue. no. Él comienza el último, pues la Copa UEFA que gana el 89-90, luego juega en 84-85, no, ya en los 90 él ya se vuelve entrenador de la selección Directivo. francesa. Ah, ¿Ah, fue sí, él fue entrenador Y también? entrenador. sí, Y ese en también fue directivo, hasta el director de la él fue UEFA, presidente de la UEFA. presidente de la UEFA. Sí. Si Pues no ese estoy es el mal. lado oscuro del hombre, Sí, cuando se dejó llevar por el lado oscuro de la fuerza y, y ahí fue donde el hombre, él estuvo implicado en el UEFA, en el En el FIFA UEFA. Gate, FIFA FIFA Gate. Gate. FIFA Gate, donde sospechosamente dineros catarís y todo eso mojaron las intenciones del nuevo mundial. Entonces, ahí está, sí. Ese es como el lado oscuro, ¿no? Sí. Qué lástima, porque como jugador era muy bueno. No, Pues, era muy bueno, que me súper bueno. acuerdo. Inclusive como directivo también lo fue. Muchas de las cosas pues, que modernizó a la UEFA fue gracias a él, pero pues todo se queda enterrado después Se de dejó esto. llevar por el dinero. Con la corrupción, tal cual. Ujú. Fue presidente de la UEFA Listo. del 2007 a 2015, para ponerlo en contexto. Sí, él era muy allegado a Joseph Blatter, que era el presidente en ese momento de la FIFA. Y ahí fue Sí, donde todo se pudrió. impoluto ser. Entonces, Claro está que el señor Blatter en este momento termina siendo un angelito al lado del señor Infantino. Uy, sí, no, lo que está haciendo O Infantino. sea, pues es que Infantino no le han comprobado nada, ¿no? Pues no necesita que haga daños de corrupción. Con el daño que le está haciendo al fútbol, ya con eso está superando cualquier cosa. No, de acuerdo, de acuerdo. Quiero ver cuántos estadios se van a llenar con lo que está haciendo. Así sí. es. Y si no, esperar a un mundial de 64 equipos. Sí, Vámonos a ir con el segundo elegido y es el señor Sisu. mm, Bueno, Zinedine Zidane. Había un relator, bueno, no sé si todavía está relatando, Luis Omar Tapia le decía Harry Potter. Harry Potter, sí. Este Qué loco, buen, qué buen apodo ese. sí, este loco es uno de los jugadores más técnicos y elegantes que he visto. Nació en Marsella en 1972 y su carrera empezó en el Cannes en 1989, debutó a los 17 años. Hasta 1992 jugó en este club, luego fue vendido al Girondins de Bordeaux desde 1992 hasta 1996, donde se consolidó como figura a nivel nacional y dio salto al escaparate europeo, donde llegó hasta una final de Copa UEFA en 1996. Allí lo compró la Juventus de Turín, donde realmente se dio a conocer a nivel mundial por su físico y su técnica, dominando la Serie A y disputando diferentes finales de Champions. En 2001 fue el gran estandarte de la era de los Galácticos, donde fue la figura primordial que empezó el señor Florentino Pérez con su figura. Tiene una carrera impresionante, total de partidos jugados 797, goles anotados 156, asistencias 170
Con Francia jugó 108 partidos con 31 goles. A nivel colectivo, con Francia ganó la Copa del Mundo de Francia 98, donde anotó un doblete en la final contra Brasil. Ganó la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos del 2000. Con la Juventus ganó dos Serie A, una Supercopa de Italia, una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa, una Copa Intertoto de la UEFA. Y con el Real Madrid también ganó una Champions League, una Liga, dos Supercopas de España, una Copa Intercontinental y una Supercopa de Europa. Con el Real Madrid, o sea, su gol mítico en el 2002, en la final del 2001-2002, en Glasgow, en la volea impresionante que hizo para ganar la UEFA en ese año. Alex, un segundo que otra vez el sonido se te está opacando. ¿Ya? Ahí, perfecto. Sí, se te corre el... Ok, me va a tocar tenerlo aquí, listo. ¿Qué más? Este señor, como títulos individuales, un Balón de Oro en 1998 por la revista France Football, 3 FIFA World Player of the Year, un Balón de Oro del Mundial en la Copa de Alemania, en la Copa del Mundo de Alemania en 2006, jugador del torneo de la Eurocopa en el 2000, premio al mejor jugador de la UEFA en 2002, mejor jugador extranjero de la Serie A 1997-2001, mejor jugador francés del año 1998 y 2000, y está incluido en la lista de 100 jugadores vivos más influyentes de la historia junto con Pelé. La lista elaborada por Pelé, perdón. Como jugador, impresionante. A mí me encantaba como jugador. Tengo mis temas como técnico. O sea, tengo la lista. Lo amo por lo jugador, pero no me cae muy bien como técnico. Como les mencioné antes de empezar este podcast, no me gustó que en cierta forma haya maltratado a James, pero el tiempo le dio la razón a Zidane, pienso yo, pero no creo que su conocimiento técnico-táctico, yo creo que es más su conocimiento de manejo de estrellas que lo hizo ganador con el Real Madrid, donde como técnico ganó 3 Champions League, aparte de 2 ligas, si no estoy mal, como técnico. Pero este señor como jugador era impresionante. Y lastimosamente su última imagen antes del retiro, que fue en el 2006, fue cuando le dio el cabezazo en la prórroga a Materazzi. Entonces esa es la última imagen que pudimos ver de Zidane, que pues no merecía como que esa despedida, pero lastimosamente reaccionó mal a una provocación y se fue expulsado. Y lastimosamente Francia perdió la final. Pero sí, como jugador impresionante. Los subcampeones del 2006. Sí. Ese equipo, a mí no se me olvida un partido de Zidane, y es el que le hace a Brasil en ese mundial, que les pintó la cara a Ronaldinho, ahí estaba Robinho, estaba Roberto Carlos. No, ese día ese tipo jugó demasiado fútbol. Para mí ese es el partido más significativo, y lo que dice Alex, es muy triste que un jugador se vaya, o sea, se retire expulsado, y creo que es de los poquitos casos. Yo no conozco otro caso así tan similar al de Zidane, que se retire de su profesión en una expulsión, y pues obviamente más duele cuando es una final del mundo. Sí, una lástima porque su carrera además era un tipo elegante y un tipo que muy tranquilo, ¿no? Nunca tuvo problemas con nadie. Sí. Inclusive la reacción que tuvo, como que la provocación debió ser Sorpresiva. muy fuerte, pero igual la reacción no debía ser de esa manera. Tal cual. Le falta ser campeón con la selección y se vuelve otro Beckenbauer. No, pero Zidane fue campeón. No, como seleccionador, técnico. como entrenador. Sí, Sí. y ya parece que va a ser el reemplazo de Didier Deschamps cuando termine este mundial. No se ha confirmado aún, pero es lo más probable. Pero sería bacano, a mí me parecería chévere si lo logra.
Otro dato curioso es que Zidane no era de hacer goles de cabeza y hace un doblete en una final del mundo y son En sus el dos, 98 contra Brasil. ajá, y son sus dos únicos goles de cabeza. Y De hay una cabeza, broma que se hace en él con Roberto Carlos que Roberto Carlos lo dice, él dice, o sea, nunca hace goles de cabeza y en una final del mundo nos los hizo a nosotros y salió campeón. Mm. sí. Dato de Don Zinedine. Bueno, aquí compartimos la admiración por este señor jugador y es el señor Thierry o Titi Henry. Y haciendo como todo, pues mirando todo lo que él había hecho como jugador, me sorprendió mucho que entre uno de sus equipos estuvo la Juventus donde jugó 20 partidos, eso no lo tenía yo en mi cabeza, la verdad, Tampoco. porque ¿La pues Juve? Henry, uno lo tiene por el Arsenal y por el Barcelona realmente. Ujú. Obviamente de donde salió el Mónaco, pero para mí Arsenal y Barcelona, porque hizo parte de un Arsenal invencible e hizo parte del sextete con el Barcelona. Entonces, ese aspecto me sorprendió totalmente, pero jugó solo 20 partidos y anotó 3 goles. Pero los números de este tipo eran salvajes. 813 partidos con clubes, 365 goles. Este tipo hacía goles por montones. Mm. 123 apariciones con la selección francesa, donde marcó 51 goles y tuvo 30 asistencias. O sea, de esos 123 partidos aportó 81, estuvo involucrado en 81 situaciones de gol, porque hacer a la asistencia también es estar involucrado. Y termina retirándose en el New York Red Bull, en este boom del fútbol de Estados Unidos, que a mí es más, él va también en un objetivo como de ser jugador, ¿cómo es que le dicen allá? Jugador Franquicia. franquicia, Ujú. exactamente. Entonces, eso también pues hacía parte de su ser. Fue campeón del mundo en el 98, eh, campeón de la Eurocopa en el 2000 y campeón de la Copa Confederaciones en el 2003. Bota de oro en Europa en 2004 y 2005. Quedó en segunda posición como balón de plata, le dicen, en el balón de oro, detrás de Pavel Nedved, que lo gana en 2003. Y quedó en tercera posición en el Mundial del 2006, en Balón de Oro de ese año, que esa vez lo ganó Fabio Cannavaro. Él lideró, junto con esa banda francesa, el Arsenal de los Invencibles, y pues es un jugador que a la vez, para mí, tiene uno de los goles más bonitos que yo he visto en el Santiago Bernabéu y se lo hizo al Real Madrid. Y es uno de los goles que yo, siendo hincha del Real Madrid, digo, disfruto un gol así porque qué jugador que era Titi. Parecía brutal. Este también lo había elegido Fabián. Alex me comentaba que también quería elegir a Titi, pero dije, no le puedo dejar la oportunidad de que hablemos un ratico de este jugadorazo, la verdad. No, a mí sobre todo la época que más me gustó de Titi fue en el Arsenal, En porque Arsenal. ese Arsenal jugaba muy bien, además que era como usted dice, la base era francesa, estaba Robert Pires, estaba Patrick Vieira, no recuerdo otro más, creo que había otro más, pero no recuerdo, y Titi, pero hay un gol que recuerdo mucho que él como que está de espalda y hace un taco y Uf, sí. entra a toda la esquina del palo. Y si no estoy Otro mal, que está fuera de, casi al borde del área. Una sí, vaina no, el así. tipo, y además que era también muy rápido, muy técnico. Y en una entrevista que dio, al principio él como que no entendía muy bien la filosofía. O sea, él se fue del Arsenal, inclusive ganando la Premier League, fue porque no pudo ganar la Champions, porque jugaron la final el Arsenal Contra el contra el Barcelona. Barcelona y la perdieron. En París, sí, señor. Entonces él dice, como lo quiso Guardiola y lo llevó, pero al principio él tuvo como cierto conflicto con Guardiola porque no lo quería en punta, sino quería que él atrayera las defensas para que abriera más espacio. Él da una entrevista precisamente de eso, en el que le tocaba moverse más salirse de su posición, pero al final también llegaba a gol, que eso fue una de las jugadas que hizo en el Santiago Bernabéu.
Y obviamente él logró ganar la Champions por haber tomado la decisión de irse. Inclusive los hinchas del Arsenal como que al principio no entendieron muy bien la decisión, pero fue lo mejor para poder él consagrarse a nivel pues mundial, por lo menos con pues ganar también la Champions. Además, este tipo también es entrenador. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Montreal. O En sea, 2000, sí, y también quedó campeón de los Olímpicos en París, ¿no? Con Francia, con Francia, como exacto. entrenador. Aquí estuve en el 2019-2021 como entrenador Sí, en esa época se llamaba el Impact de Montreal. sí, para mí, o sea, mi gusto, usted escogió, me ganó Fabián este jugador, para mí este era el primero que quería, pero bueno, no importa, pero este señor también era impresionante y también me agrada mucho verlo como comentarista ahora en CBS. CBS y el tipo da clases de táctica y tiene muchas cosas interesantes que decir. La verdad es que es uno de mis jugadores favoritos y todavía sigue siendo una de las personas que más me gusta escuchar cuando habla de fútbol. Es de los pocos jugadores que le cree uno como comentarista, ¿no? O sea, no es apasionado, habla bien, se expresa chévere. Y como sabe Además, tanto, o sea, como él ha estado en todas las etapas, ¿no? Jugador, entrenador, el tipo la tiene clara y es bueno comunicándose. Entonces, como comentarista me parece que lo hace también muy bien. Siento que es un man chévere, no, se le además cree. que tuvo profesores, este Arsene Wenger era un maestro, ese Arsenal era una máquina de jugar, sino que yo no sé cuántas veces perdió el título con el Manchester United, aunque ganó, pero ganó muy poco. O Es que ese sea, fue para el lo que dominio del jugaba Manchester. muy bonito, jugaba inclusive mejor que el Manchester United, pero siempre perdía lo que le pasó ahorita en los últimos años también, perdía el título en las últimas fechas. Entonces en Inglaterra se la montan al Arsenal porque son como que se caen al final, pero El Medellín de ese equipo, Inglaterra. ese equipo, y en ese equipo también estaba Fábregas, ¿no? Fábregas que Sí. le daba también juego a ese equipo, o sea, para mí ese Arsenal era un equipazo, un equipazo. Una Y, y, bandota. Ser y el bandota. hecho de que también haya ido al Barcelona también me agradó mucho y pudo ganar. Y se entendió muy bien con Messi, ¿no? Sí. Es que yo Ahí fue digo muy que poquito, ¿no? Pues estuvo en como Barcelona. años, No. pero fue a ganar, fue a lo que fue y lo hizo súper bien. Ah, claro, su obsesión era ganar la Champions y se dio cuenta que ganarle al Barcelona era muy complicado, porque es que, o sea, sí, el Arsenal jugaba bien, pero el Barcelona jugaba mejor. Entonces, cuando supo que Guardiola lo quería, pues tomó la decisión y Pero los, ahí en el Barcelona él ya no era la estrella, no, mientras que en el para Arsenal nada. sí. O sea, también hay que tener como la, no sé, la humildad para decir, pucha, voy a ir Sí, a un eso equipo fue donde un arranque de humildad. no voy a ser la estrella ya. Yo a Henry lo comparo mucho, ¿sabe con quién? Por la personalidad que se ve, tanto que se veía en el campo como cuando se ve como comentarista y todo eso. Para mí este es otro Ronaldinho, es otro tipo que debe ser un bacán, que le debe hablar a uno de fútbol muy rico porque lo apasiona, pero lo apasiona decentemente. Este tipo es como ese mismo aura de Ronaldinho para mí. Bueno, hasta allá no sabría decir, pero No, el no sé. No, tipo yo estoy especulando, pero siento como esa energía del man, porque parece que es más, cuando él es comentarista con Mika Richards y con Jamie Carragher y uno los ve a los tres y el ambiente de ellos es muy bacano, los videos de ellos son muy de comentarios muy buenos. Y no es comentario de gente que no sepa de fútbol, es gente que analiza más allá del fútbol y pues, que le aporta a la gente aprender. Entonces siento que ese mismo como ambiente también era en el club, porque él era muy competitivo realmente. Pero la humildad de pasar a un equipo donde no iba a ser figura, sino de donde quería cumplir su sueño, tener su Champions. Sí,
Ese era el hombre que ganarse la orejón. Sí, a mí hay una entrevista que me impactó mucho cuando él dice que si te gusta el fútbol y no te gusta Messi, tienes un problema. Y él describe por qué Messi es el mejor del mundo. Entonces él dice, o sea, es que Messi, yo que entrené con él, que lo enfrenté, lo que hace Messi no lo hacen los demás. Es muy difícil. Entonces, este tipo, además que también la parte táctica la explica muy bien cuando él está ahí, inclusive también es muy chistoso porque, claro, claro, todos los jugadores franceses lo respetan mucho. Este man es ídolo y lo respetan. Mm. Cada vez que hay una entrevista en ese programa, cuando va alguno, Olise, hasta Olise, y él le dice, no, ¿cuál Titi? Boss. Yo soy el boss. Entonces pero no, este man como jugador también impresionante. De hecho, esta era mi primera opción, sino que Fabián me la quitó. Sí, sí, estoy de acuerdo, me pasó similar. Todos se la pelearon. Sí, nos tocó buscar un segundo que obviamente, y ahí fue cuando yo vi que dije, Henry no lo quitó Fabián de una, pero me puse a buscar los 10 mejores jugadores de Francia, como en la historia y como un compilado de que varios medios decían, bueno, nosotros ponemos estos y al final como que reunieron uno solo, y está de primero Zinedine Zidane, está segundo Michel Platini, tercero Titi, cuarto incluyen a Kylian Mbappé. Quinto, hay un jugador que se llama Raymond Kupa, que es él fue Balón de Oro en el 58, creo que hasta allá no llegamos. Sexto, Karim Benzema. Séptimo, Just Fontaine. Ese era el que yo había pensado hablando de. Octavo, Lilian Thuram, que es el jugador que yo elegí. Noveno, Patrick Vieira. Y décimo, Didier Deschamps, que es el hoy técnico, que tiene también ese título de campeón como jugador y campeón como técnico. Voy a pasar aquí rapidito por Lilian Thuram, que es un jugador que tiene una historia bonita. Tiene 142 partidos con la selección francesa, jugador de la Juventus, también jugó en el Barcelona. Y el 8 de julio del 98, él marca los 2 únicos goles que hizo con su selección. Se los hace en la semifinal a Croacia, a la Croacia de Davor Šuker, que empezó ganando al minuto 46. Al minuto, Thuram, como todo un 9, siendo un lateral, define el primer gol, y al minuto 70, desde afuera pega un metrallazo y marca el segundo, y con eso llegan a la final. Y me pareció curioso, los 2 únicos goles anotados por él en su selección fueron esos, y le dio el pase a una final de una Copa del Mundo. Ese es Lilian Thuram. El Usurriaga de Francia. Pero él no era delantero, ¿no? Su hijo sí es delantero, ¿no? No, él era lateral derecho. Defensa, Pero a mí, sí, yo me acuerdo de él como a, defensa. y es que yo lo elegí porque tengo muy marcado ese partido, porque ese partido es un partidazo, empezando por ahí, y lo que jugó este señor era una cosa increíble. Viendo hoy un resumen, esa Francia tenía a Christian Carembé, tenía a Yuri Yorkaev, obviamente tenía a Deschamps, Fabián Barthez, y tenía también a Laurent Blanc, que era, o sea, era una defensa, una cosa impresionante. O sea, ese campeón, si uno quizás en su momento, o yo estaba muy joven y no disfruté el fútbol como lo tenía que disfrutar, pero ya viendo lo que fue esa selección, es un equipo muy bárbaro, muy bárbaro. La verdad es que yo quería que ganara Brasil en ese 98 y siento que ese Mundial de Francia 98 estaba como muy inclinado hacia que Francia lo ganara, no sé, porque es que ese equipo de Brasil ahí con Ronaldo era una cosa loca también. Pero bien, le ganaron y quedaron campeones, pero sí, o sea, ahorita que ya uno ve la historia de ellos y que conoce un poquito más. De hecho, se me hace raro que ninguno de nosotros escogió a Kylian Mbappé porque nuestra imagen queda más atrás y eso que Mbappé es un monstruo también. Un monstruo, y es campeón del mundo también, o sea, si Y ya ha analizamos jugado 2 finales, o sea, y hizo 3 goles en una final, o en sea, la final. no, y el gol que se hizo,
Aquí casi mi mujer me pega por haber celebrado el gol y yo le dije, pues que yo no, o sea, yo no soy ni argentino ni Francia, pero queríamos que ganara Messi, pero mi mujer se puso furiosa, pero el gol fue un golazo. Sí. Pero Sí. no hemos sido como muy no hemos sido mucho de jugadores actuales. Yo creo que, pues, Nos apegamos nos a la hemos dedicado. nostalgia y es que Sí. es un tema de también quiénes son nuestros ídolos realmente. Y yo hoy en día, si puedo decir, de los dos últimos ídolos que pueden quedar en este planeta son Messi y Cristiano. Para mí, de resto, todavía les falta camino por andar. Sí, no, es Es que que es eso. O sea, la historia de ellos todavía como que no se ha cerrado, ¿no? Uno quisiera pues poder hablar de Messi, pero bueno, todavía no ha terminado. Del mismo Cristiano. Y bueno, quedan Kane, queda Lewandowski, quedan una gallada de personas que, bueno, ahí para los próximos mundiales que nos reunamos, siempre queremos. Porque hay gente que está haciendo la cola, pero yo creo que pues es que esto de las personas de las que hemos hablado son trascendentales en la historia Sí, futbolística, o sea, de casi un siglo atrás nuestro y todavía los nombramos, todavía les encontramos sentido y de pronto a esta gente ahora le falta eso. Llegará el día en que Kylian Mbappé es como Zidane. Hace 4 mundiales, yo creo que no hablábamos de Zidane como lo hablamos hoy, ¿no? Es eso de pronto. lo que, y yo creo que pasa mucho también con nuestros ídolos, ¿no? O sea, nuestra generación conoce al pibe, conoce a Rincón, conoce al Tino, y ahorita la nueva generación solo ve a James como la figura más preponderante cuando Mm, hubo jugadores antes de ellos que fueron muy importantes. Entonces, por ejemplo, de esa Francia, el primer campeón yo creo que es de una selección que nunca se va a olvidar porque fueron los primeros que llevaron una Copa del Mundo a exactamente. Francia. O sea, es que, o sea, el hecho de ganar una Copa, lo mismo que con Argentina cuando Kempes ganó la Copa. Obviamente Maradona ayudó muchísimo en la segunda de Argentina, pero, o sea, los primeros yo creo que nadie los olvida. Y para nosotros es que Colombia, antes del 90, ¿cuándo fue la última vez? En el 62 en Chile, si no estoy mal. En Chile, sí. Por eso, o sea, se perdieron cuántas generaciones ahí que no vieron a una selección colombiana en el Mundial. Entonces, por eso no sé, mucha gente dice que James, yo digo, pucha, antes que James había, para mí, el pibe es más representativo, el Freddy Rincón, inclusive Willy, y aunque Willy no, Por no eso le jugó decía el mundial. Willington Ortiz, que por no ir a mundiales se perdió y se nos quedó en la bruma Sí, de las figuras porque opacado con esa por niebla lo de menos no haber ido a un mundial. mi hijo me dice, para ti quién, o sea, yo le trato de decir, pero sé quién es papá, o sea, yo le digo un nombre como Thierry Henry y me toca mostrarle videos y entonces, uy, sí, papi, pero hacía cosas como esas. Sí, o sea, unas cosas, y antes también el fútbol como que tenía más figuras y lo que pasa es que estos dos monstruos de Messi y Cristiano controlaron los últimos 10 años el fútbol, o sea, es que son su manera de competir y su manera de querer ganar hicieron que los demás como que se vieran malos y no, o sea, tanto que ni siquiera Kylian Mbappé y ni siquiera Haaland, que supuestamente son los dos monstruos de este tiempo moderno, Sí, los más han recientes. podido, han podido llegar a ganar el Balón de Oro todavía. A mí me gusta Dembélé, pero siento que como que es más por sus méritos como equipo, con el Como equipo, equipo. con el Ujú. equipo que lo hace el Balón de Oro, pero para mí es más jugador Mbappé. Lo que pasa es que tiene que ganar también. Mm. Así es. Bueno, entremos en materia entonces con nuestros 4 selecciones del grupo I y arranquemos con la todopoderosa Francia, don Jaime. Uy, ¿Cuál es no, el pedigrí que tiene me, el equipo galo? me han bendecido en esta jornada con Le Bleu, los Les Bleus. azulitos de Francia. No es necesario ahondar en lo favorita que es en este mundial, en
lo evidente y contundente que es esa selección a nivel de equipo y a nivel de figuras, o sea, jugador por jugador, es una selección que no tiene, hay un consenso general por donde uno va, por donde uno escucha, Francia se cae de su peso, que es un excelente equipo, pero también como tal tiene historia, o sea, esa versión de Francia es la versión contemporánea, la versión nueva, es la versión que todos conocemos y es la versión que más nos ha dejado, pero también tiene una historia que la hace ver como no solo una selección que ha triunfado últimamente, sino que tiene un buen pasado. Juega desde 1930. Fue anfitriona en los mundiales de 1938 y 1998. Ha participado en 17 Copas del Mundo y va a disputar su octavo mundial consecutivo. O sea, es una cosa loca. O sea, no hubo cambio generacional, hubo de todo, hubo jugador campeón y volvió para ser campeón como entrenador. La hemos tenido en todas. Logró un tercer lugar en 1958 y en 1986. Fue subcampeón en el 2006 en Alemania y en el 2022 en Qatar. Siendo campeón en el 98 como local y en Rusia 2018. Fueron los líderes del grupo de las eliminatorias de la UEFA. Ahí sí los vi, pues ahí siento yo que se la pusieron como fácil porque los equipos contra los que disputó la clasificación al Mundial fueron Ucrania, Islandia y Azerbaiyán. No perdieron ningún partido y pues pasaron directamente clasificados a la ronda. Entonces, nada, es un equipo que no solamente tiene una historia reciente buena, sino que ha sido un equipo que ha estado en mundiales, tiene historia, tiene mentalidad y es un equipo con alma, ¿no? Le ve uno eso, lo ve uno en la forma como juega, lo ve uno en la forma como la hinchada quiere a Francia y es un equipo, una selección bastante evolucionada. Listo. Ahora nos vamos entonces con el equipo senegalés. Ese equipo le había tocado a Fabián, pero entonces como hoy no nos acompaña, voy a hacerle la tarea. Y bueno, Senegal, número 14 en el ranking FIFA, está después de Colombia. Es una selección que tiene su historia. Debutó en Corea y Japón hacia el 2002, donde coincidencialmente le gana a Francia, que es el rival en este grupo, eh, y donde en ese mundial llega a lo que son los cuartos de final, donde enfrenta a Turquía, que lo elimina. Sin embargo, ha participado en otros dos mundiales, Rusia 2018, ahí se queda en grupos y también ahí también enfrentó a Japón, a Colombia y a Polonia. Se queda en un tercer puesto en ese grupo para no poder avanzar a octavos, y en Qatar sí avanza a octavos, pero lo elimina Inglaterra con un 3-0. Este equipo clasifica invicto en su grupo de clasificación africana con 24 puntos de 30 posibles, dejando en el camino a Congo, a Togo, a Sudán, a Mauritania y a Sudán del Sur. Son campeones de la Copa Africana de Naciones, lo lograron en 2021 y recientemente en enero de este año, del año pasado lograron ese torneo del 2025 que fue un poco eh, como, como raro porque se jugó en Marruecos y hubo un tema ahí que hasta la FIFA salió a decir que no aceptaba que fueran campeones, pero bueno, ese es el pedigrí que tiene los Leones de la Teranga, le dicen a los Ya pues ese senegaleses. nombre, no sabía que tenían ese nombre. Porque en África hay varios leones, o sea, hay varios equipos que le dicen los leones, y también en Asia. Entonces, estos son de la teranga, que teranga quiere decir algo como agradecimiento o como admiración en el lenguaje que se maneja en Senegal.
Listo, ese es el pedigrí de este equipo. Vámonos entonces con Ale. ¿Cuál es el pedigrí de Noruega? Bueno, la selección de Noruega entonces es conocida también como los Leones o los Vikingos Rojos, porque son elementos tradicionales de la cultura y la historia de Noruega, por el espíritu de lucha, la fuerza y la herencia histórica. Por eso, actualmente están en el puesto 31 del ranking FIFA. Han participado esta sería su cuarta Copa del Mundo. La primera participación fue en 1938 en Francia, donde quedaron eliminados en la prórroga contra Italia. Por favor, tengan en cuenta este dato porque y más adelante les voy a dar algo relacionado. Volvieron a jugar una Copa del Mundo hasta el 94. Pasaron 56 años, donde hicieron Uy, parte del grupo con México, Italia e Irlanda. Allí, una victoria, una derrota y un empate contra Irlanda. Adivinen contra quién perdieron otra vez. Contra Italia. tienen, te digo. Sí. Volvieron a su siguiente mundial, no fueron a Estados Unidos 94, su siguiente mundial fue la de 1998, donde en esa época fue considerada la generación dorada de esa época. En eso les fue muy bien. Le ganaron a Brasil. Lo más sobresaliente de ese mundial fue que le ganaron a Brasil 2-1, que al final Brasil llegó a la final. Empataron con Marruecos y empataron con Escocia. Llegaron a octavos de final y de nuevo, ahí vienen quién lo sacó, Italia, 1-0. Van tres, ¿no? Sí, de hecho, la historia dice que han jugado 8 partidos, 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. ¿Y todas las derrotas con quién? Con Italia. Han Italia. marcado 8 goles a favor. Actualmente, su generación actual tuvieron una clasificación perfecta. Llegaron al Mundial dentro del grupo de Italia, Israel, Estonia. Y adivinen quién no le pudo ganar, Italia. Quedaron invictos. Jugaron 8 partidos, puntaje perfecto, con 37 goles a favor y 5 en contra. Son una máquina de hacer goles, literal. Es un rendimiento perfecto en 37 goles en 8 partidos, 4.6 tantos por partido. Este equipo le va a hacer la vida difícil al que se le ponga enfrente. Ese es como la información histórica y cómo llegaron a clasificarse para el Mundial del 2026. Gracias, Alex. Bueno, y nos vamos con el pedigrí de Irak, que es el tercer equipo en el grupo, pero lo estamos dejando hoy de último. Irak es el equipo número 57 en el ranking FIFA. Ha ido 2 veces a mundiales, con esta es la segunda vez. En el 86 participó en México, donde jugó 3 partidos, todos los perdió, pero da una curiosidad que todos los perdió por un gol de diferencia. Con México, con Bélgica y con Paraguay. La diferencia, un gol de cada equipo. Es el equipo que más trabajo le costó llegar a un mundial. Y es el equipo número 48 clasificado de este mundial. O sea, fue el último en sacar su boleto. Sí. A camino bravo para los Leones de Mesopotamia, porque a estos Sí. les dicen así. Este es el grupo de los Leones. ¿Esos fueron Exactamente. los que le ganaron a Bolivia, el repechaje? Sí, señor, en el repechaje. Pero pasaron 5 rondas para poder llegar al mundial. Pero bueno, hay una segunda ronda donde ellos empiezan a jugar. Salen invictos frente a Indonesia, Vietnam y Filipinas, donde jugaron 6 partidos y los 6 los ganaron. Pasan a una siguiente ronda, donde obtienen la tercera posición detrás de Corea y Jordania, que ya son clasificados. Aquí disputó contra Omán, Kuwait y Palestina,
Aquí ganaron 4 partidos, empataron 3 y perdieron 3. Una cuarta ronda, donde se enfrentaban a Arabia Saudita, que fue quien les quitó el cupo. Eso es un triangular que hacen a un partido, Arabia, Indonesia e Irak, y ambos con Arabia suman 4 puntos, pero la diferencia de gol le da el cupo a Arabia Saudita, y esto le dio la posibilidad de jugar el repechaje, eh, de jugar otra quinta ronda con Emiratos Árabes Unidos, a los que en el partido de ida ganan 1-1, empatan 1-1 y en el de vuelta ganan 2-1 con un gol al minuto 107, que ya les voy a dar un dato de quién marcó ese gol más adelantico. Esto les dio la oportunidad de ir al repechaje que se jugó en México, donde fue su único mundial, y hicieron parte del partido de la repesca intercontinental, se llamaba esta, donde ganan 2-1 también en tiempo extra a la selección de Bolivia, que era el representante de Conmebol. Entonces, a estos señores que fueron los últimos clasificados, les tocó un camino largo, largo, largo para poder llegar a este mundial. Ese es el pedigrí que tiene la selección de Irak. Ahora vámonos entonces con la pizarra, y esa pizarra que todos admiramos, que no hay, o sea, creo que los tres coincidimos que este es el equipo más perfilado para llevarse una Copa del Mundo. Sí. Hayes, ¿cuál es esa Sí, pizarra? Es que está... Bueno, empecemos por cómo su entrenador ve el equipo. Didier Deschamps es un entrenador que no busca que Francia tenga absoluta posesión, o sea, no es un Guardiola de francés, prefiere ser más pragmático. Lo que sí mantiene clara es su defensa. Para él es importante tener sólida, concentrada y bien sincronizada su defensa. Le Como lo que fue, gusta ¿no? Sí, exacto. Controlando bien los espacios. Y algo que sí le encanta al hombre y que uno lo ve y que lo ha visto en todos los partidos, le gusta mucho explotar la velocidad de los caballerazos que tiene, ¿no? Porque tiene con qué hacerlo. El hombre ha sido capaz de hacer de poder hacer una combinación aprovechando los atletas de élite que tiene, tener una plantilla profunda en el sentido que dicen que se pueden sacar 3 equipos con toda esa mano de gente que tiene Francia. Entonces tiene una plantilla que pues tiene de dónde. Y al final lo que él como entrenador le aporta al equipo es la gran capacidad mental y uno los puede ver. Si hacemos memoria, la final con Argentina, hasta el último minuto los tipos jugaban y en ningún momento se derrotaban y siempre se ven concentrados, dándola toda y jugando con una alta potencia y con unas transiciones rápidas increíbles. Para jugar así se necesita una alta concentración. Y eso lo ha logrado él con un equipo de estrellas que podían comportarse como figuras, pero lo hace. El man arranca posicionándose como relativamente tranquilo con un 4-3-3, esperando que se puede transformar en cualquier momento en un 4-2-3-1, donde se abren las bandas, donde se recupera el balón en la mitad y termina siendo un 3-2-4-1 y ese uno puede ser Mbappé o Dembélé, la persona que en ese momento prenda la moto y en velocidad logre una transición ofensiva. Gracias a que sus mediocampistas son bastante bien coordinados y son capaces de conectar rápido con los extremos y los laterales pues no decepcionan, ¿no? Y permiten que esas proyecciones generalmente terminen en éxito. Entonces es un equipo que defiende bien, cierra los espacios y tiene nómina y tiene mente. O sea, ¿qué más? O sea, la verdad que casi que no hay cómo encontrar algo que no le funcione bien a Francia, a esta selección de Francia para el 2026. Bueno, entonces ahora seguimos con
la pizarra de Senegal. Senegal tiene un director técnico que ya fue jugador, que hizo parte de la selección senegalés de 2002 en Corea y Japón, y es Pape Thiaw. Él fue delantero de su selección y hay que destacar que es un técnico que es muy apasionado, muy enérgico y adicional a eso es muy motivador. Entonces, esto es un aspecto importante que lo veremos tanto en lo que son los intocables y en lo que es su talón de Aquiles. Su esquema es 4-3-3, agresivo y vertical, es muy rápido, es un equipo rápido, pese a que tiene jugadores de edad fuerte, edad alta. Eh, Ese 4-3-3 se transforma muchas veces en un 4-2-3-1. Trabaja con presión tras pérdida de pelota. Tiene las líneas muy ordenadas, el equipo es muy concentrado y adicional a eso, le gustan mucho las transiciones rápidas, pero no rápidas, ultra rápidas, que es pase de defensa en ataque muy fuerte a 3 toques y explotando las bandas. Entonces, esto es lo que me dio como análisis. Dije, este equipo es de los que hemos hablado, como que es el africano más fuerte que siento que está en el mundial. Por ese tipo de fútbol estuve viendo algunos videos de ellos y sí, pues en competiciones con africanos se nota el tipo de velocidad que manejan ellos y que realmente vienen de una concentración, pero también de un impulso de este tipo. El técnico no se queda quieto, es todo el tiempo hablándoles, moviéndose. Solo le falta, como buen exjugador que es, meterse a la cancha a jugar, porque realmente lo vive y se apasiona, como hagan de cuenta, no sé, un argentino que a veces como Costas, el de Racing últimamente, bueno, ya no está en Racing, pero así como Costas que se excitaba en el juego, así es este tipo. Entonces, esa es la pizarra del señor Pape Thiaw de Senegal. Vamos ahora entonces con la pizarra del señor Alex con Noruega. Bueno, Noruega. El director técnico de Noruega se llama Stale Solbakken, pero voy a haber pronunciado bien el nombre del señor porque no sé la pronunciación de las diferentes. Que nos perdonen los noruegos. Sí, que me Noruego. perdonen los noruegos porque es que sí, Usted domina el noruego británico, el noruego. sí, este señor es un antiguo exfutbolista histórico de la selección de Noruega. Pues un poquito de su historia como técnico, dirigió en Noruega, pero donde fue más exitoso fue en el Copenhague de Dinamarca, donde es una leyenda porque ganó 3 múltiples títulos después de muchos años y logró competir de nuevo en la Champions League. Luego fue a Alemania, inclusive antes de dirigir a Noruega, se dirigió un equipo en Inglaterra, el Wolverhampton, donde jugó nuestro querido John Arias y donde juega también Mosquera, que lastimosamente no va al Mundial. Pero bueno, sigamos cómo juega Noruega. Su sistema base de juego es el 4-3-3. Les encantan las transiciones rápidas, no les gusta la posesión lenta. Es, es un equipo que prefiere llegar rápido al último tercio utilizando pases largos para potenciar el poder goleador de Haaland y la velocidad de sus extremos. También atacan mucho por bandas, les gusta ampliar mucho la cancha. De hecho, su 4-3-3 base lo pueden convertir fácilmente en un 4-2-3-1, donde los extremos y los laterales se lanzan al ataque para generar centros al área, donde Haaland de nuevo es el referente para los goles. Les gusta tener una presión alta en bloque, intentan recuperar lo más que puedan. Cuando el rival es más débil, hacen esa presión alta en el bloque para recuperar rápidamente en campo rival y poder anotar fácilmente. Físicamente son muy fuertes, son tipos bastante grandes y de hecho, Haaland es el perfecto ejemplo. Su poderío físico y su juego aéreo es
muy fuerte, de hecho es uno de sus ADNs históricos y en general lo que hacen es también trabajan muy bien los balones a balón parado, tiros de esquina, tiros libres, que generalmente son ejecutados por su otra figura que es Odegaard del Arsenal. Así es como juega Noruega. Oiga, Y Odegaard, que es un tipo muy inteligente para jugar, ¿no? Sí. Sí, de hecho, ahorita hablamos de las figuras, de hecho él es, junto con Haaland, el más importante, pero el tema con él es, no se sabe si llega, pues, si alcanza a llegar bien físicamente porque tuvo muchos temas de lesiones este año. Ok, perfecto. Bueno, en este caso nos toca también la pizarra del equipo iraquí, de los Leones de Mesopotamia. Tiene un toque australiano, su director técnico es Graham Arnold, que ya clasificó a la selección australiana al Mundial de Qatar en 2022 y lo llevó a octavos de final. Este equipo y pues su técnico es de una vieja escuela, juego directo, equipo ordenado, intensidad muy física. Y su esquema táctico, que aquí por lo menos me sorprendió cuando Alex lo dijo, y este también es 4-2-3-1, pero su base a veces es el 4-4-2. Entonces, es un poco defensivo, es un equipo de defensivo, pero es poco. un- un- 4-4-2, eso es todo, 2 Transmilenios atrás. y ese es del fútbol anterior, del fútbol que ya no se ve. Ah, Entonces, es un equipo que hace presión mitad de cancha, transiciones que tienen velocidad y vea que se parece también al de Senegal, que es hacia las bandas. Explotan muchísimo las bandas. Entonces, esa es Australia, perdón, la influencia de un técnico australiano dentro de un equipo iraquí. Vamos a pasar, ahorita se me olvidó decirles los partidos del grupo, el 16 de junio se enfrentan Francia versus Senegal en Nueva York y ese mismo día Irak enfrentará a Noruega en Boston. Francia-Senegal ya lo habíamos dicho, que Corea-Japón los recibió en el 2002 y fue el partido inaugural del Mundial. Quedó 0-1 ganando Senegal con gol a los 30 minutos de Papa Boba Diop, y ahí se da a conocer el baile ese de la esquina, donde todos los jugadores se iban a bailar, que entre los datos curiosos, ese baile era un baile prohibido en Dakar y a ellos les nació hacerlo ahí porque ahí lo podían hacer sin ningún problema y se quedó como instaurado en que todas las celebraciones iban a ser así y de ahí en adelante siempre celebraron así. En la segunda fecha, Francia va a enfrentar a Irak en Filadelfia y Noruega enfrenta a Senegal en Nueva Jersey. Ojo acá porque aquí me voy con unos partidos inéditos. Irak-Noruega no se ha dado, Francia-Irak tampoco, y Noruega-Senegal se ha presentado una vez en 2006 y ganó Senegal 2-1. Ese es un dato que dije, oh por Dios, esto no es normal, pero es un amistoso. Cualquier cosa puede pasar. Vámonos entonces ahora con el intocable. Y en Francia, mm. Vea, difícil yo elegir. traté, yo traté de buscar algo como que no fuera obvio, ¿sí? O sea, traté pero es imposible, o sea, tengo que ser obvio. O sea, voy a nombrar a los que casi todos nosotros conocemos y que casi todos esperamos que hagan un muy buen mundial. De verdad que deseo que por ellos el que les vaya bien sería bastante agradable a título personal. Kylian Mbappé, capitán, referente indiscutible, delantero, el líder del equipo y referente en todos los sentidos, tanto por fuera de la cancha como dentro de la cancha. A un nivel un poquito más pausado, menos
¿cómo decirlo?, menos lleno de farándula, está Ousmane Dembélé, que pues ofrece el desequilibrio por las bandas, regate, velocidad y muy bueno en el 1 contra 1. Y otro de los que es muy próximo a nosotros por su colegaje con nuestro compatriota, el muy querido y no sé cómo decirlo, raro, porque el man ni habla, ni dice, ni se ríe, sí, sin emociones, Michael Olise. Yo no sé, en francés la E al final no se lee, pero todo el mundo dice Olise, o sea, al final yo Todo no el sé si mundo se le dice dice Olise, Elise, sí. Olisa. Yo busqué y se dice Olisa. El hombre es un gran pasador, tiene excelente golpe de distancia y una facilidad mental para encontrar el espacio, para definir en qué momento regatear o en qué momento golpear el balón. Es de esos locos que son impredecibles en el área, o sea, un defensor con ellos, con esos tres que les acabé de mostrar, de los que acabamos de hablar, pues que los cojan confesados. Porque Destrozan equipos, sí, señor. y no, en serio, o sea, uno se pone a mirar y esos tipos, todos los tres, son referentes en sus equipos profesionales y no solamente de figuritas, sino de verdad lo han hecho y han llevado a sus equipos a estancias ya finales, ¿no? Hablamos de Champions, hablamos de campeonatos en sus países, etcétera. Quiero también nombrar a Aurelien Tchouaméni, que es un referente táctico de recuperación y buena salida, que tiende a nutrir a estos tres sicarios que en las tres motos montan y corren hacia adelante. Es que sí, tienen mucho poder allá adelante, Es pues madre. mucha banda, hermano. Y atrás, pues, es William Saliba, que es muy bueno como pues, es un referente defensivo, pero también es bueno en el juego aéreo, o sea, por donde uno quiera, ¿sí? O sea, todos tienen todas las formas de hacer un buen fútbol, las tiene este equipo. Entonces, en realidad, no hay un referente, son todos, y ahorita hablábamos que puede haber la posibilidad hasta de crear 3 equipos y todos buenos. Entonces, es obvio, o sea, no se sabe, pero toca hablar de los que han sido, por lo menos en los días más próximos que han sido referentes. Entonces, Mbappé, Olise, Dembélé, que son las personas que han llevado a sus equipos a las estancias que hemos vivido en estas semanas. Ok, bueno, ahí traigo un dato a colación que se me acabó de llegar a la cabeza y es las veces que Francia ha sido subcampeón, que ha sido una, bueno, han sido dos, pero la primera vez que fue subcampeón tuvo un pésimo mundial siguiente. Y si pueden, véanse en Netflix el documental que se llama El Autobús, que habla sobre el escándalo de lo que pasó con el técnico de esa época, que era un técnico que era todo esotérico y toda la vaina, y no les fue bien. Y la nómina que tenía esa Francia, doy el reflejo que digo, "Uf, esto Eh, podría volver a pasar". de eso tengo algo, pues, de Ah, hablar en listo, el momento en listo. que hablo de las debilidades, Bien, porque bien, eso me gusta. estamos cerca de Ah, eso. No, creo que de Olise o de Olis, Mm, eh, creo que es el único jugador no nacido en Francia que juega para la selección francesa. sí, es británico, ¿no? Nació en Inglaterra, sí, inclusive él podría jugar porque en 4 selecciones, porque hizo, creo que su mamá es algeriana, su papá es ganés, nació en Inglaterra y creo que y juega por Francia, porque también, o sea, tiene origen algeriano, o sea, es impresionante y es de los pocos, es el único que no nació en Francia porque con tanto jugador francés que juega con otras selecciones, es que, o sea, Francia lo que tiene es
No, y es tan bueno que nadie se atreve a decirle usted no es francés, váyase de aquí, ¿sí me entiende? No, Es, nombraron el mejor jugador francés en Francia, supuestamente francés, y lo critican por no hablar bien francés. Creo que fue la última que hicieron. Deberíamos dejarle tarea a las personas que nos ven cuántos goles hay entre Mbappé, Dembélé y Olise. ¿y Olis? A ver, sí, ¿cuántos No, hay una cañonazos? tula bien grande de Por esos. eso toca tener 2 carros, por lo menos. Bueno, nos vamos entonces con los intocables de la selección de Senegal. Y quiero comenzar con su capital. Su capitán es Koulibaly, jugador de 34 años, un jugador de muchísima experiencia, jugador que se hizo muy, muy famoso en el Napoli, un Napoli que disputó la liga italiana, pasó a jugar también en el Chelsea, fuera de otros equipos, pero su trayectoria en el Napoli y el Chelsea fueron destacables. Hoy juega en el Al Hilal, en el poder árabe, que después de que eh, Heinz nos hablara un poco de Arabia Saudita la vez pasada, yo decía, oiga, ¿hace cuánto? O yo no puedo creer cuántos jugadores hay en Arabia realmente que van al Mundial, ¿no? Y pues es el boom de este momento. ¿Qué tiene Koulibaly? Tiene una experiencia, un orden y una jerarquía. Ser el capitán, tener 34 años y ser referente. El otro jugador intocable de esta selección es el goleador Sadio Mané, de 34 años. Ya aquí vemos que la longevidad de este equipo es alta. Hoy en día juega en el Al Nassr de Arabia, pero este jugador pasó por el Liverpool, donde tuvo esa racha o racha no, digámoslo, esa experiencia con Jürgen Klopp que realmente explotó a ese tridente que era Sané, Salah y en punta Firmino. Campeón de Champions, campeón de Premier. Entonces Sadio Mané es referente y fue el goleador de la eliminatoria para Senegal. Y dije, bueno, hay como dos de mayor edad, no creo que haya más. Sí, hay otro de 36 años, que es Gouillet, que jugó en el PSG, que jugó en el Aston Villa y que hoy en día juega en el Everton y que hace parte como un estandarte que hay entre defensa, entre medio campo y delantero para hacer fuerte este equipo. Pero a este equipo también se le une la juventud. Y en la juventud hay dos jugadores a los que le apuesta mucho Senegal y que dicen que es el futuro de esta selección. Está Lamine Camara, de 22 años, que es una figura del Mónaco. Y está también Bara Sapoko Ndiaye, de 18 años, que es compañero del señor Olis y del señor Luis Díaz. Entonces, estos son los intocables de la selección senegalés, un poco de experiencia, bastante experiencia diría yo, y pues no podía dejar de lado la juventud que tiene que hacer parte de un recambio que debe tener una selección. Vámonos ahora con esos intocables de Noruega, don Alex. Pues creo que ya les adelanté cuáles son los intocables y cuáles son los jugadores más importantes de esta selección. El máximo goleador histórico de Noruega, con una cifra increíble, 56 goles, 6 asistencias en 49 partidos internacionales del señor Erling Haaland. 3.700 minutos jugados. Es increíble. Este señor empezó jugando en el Bryne de Noruega, luego pasó al Molde de Noruega, al al Red Bull Salzburg de Austria y Borussia Dortmund, y actualmente juega con el Manchester City. Es el referente del equipo, es el goleador del equipo y es la figura más preponderante, más reconocida de Noruega a nivel mundial. Luego le sigue en importancia Martín Odegaard, que es el capitán del equipo, es el cerebro y es el encargado de generar el fútbol y repartir las asistencias en la parte ofensiva.
Su aporte es 3 goles, 11 asistencias en 61 partidos internacionales, más de 4.600 minutos jugados. Él empezó muy joven su carrera en el Strømsgodset de Noruega. Fue vendido al Real Madrid muy joven, luego lo cedieron al Heerenveen de Países Bajos, pasó por el Vitesse Arnhem de Países Bajos también, Real Sociedad, y actualmente en el Arsenal, donde fue campeón después de mucho tiempo otra vez el Arsenal en Inglaterra. Otro de los que se puede decir en importancia es Alexander Sorloth, el jugador del Atlético de Madrid, pero las referencias y los jugadores más importantes, Erling Haaland y Martin Odegaard de Noruega. Lejos, ¿no? Esos dos son los referentes Sí, fuertes. sí, esos son los más reconocidos, o sea, realmente, aparte de ellos, muy pocos otros jugadores sobresalen, aparte de Sorloth, que es reconocido porque juega con el Atlético del Madrid, pero muy de los demás, muy poca información. Es que el pobre Sorloth hace un gol y Haaland va y hace 3. Es que eso también es Sí, sí, bravo, Para bravo allá, así. para allá iba, o sea, yo siento que Haaland está lejitos también, Y está muy lejos un lejos. poquito de Odegaard, ¿no? O sea, con todo lo bueno y lo veterano que es, pero está lejos. pero Odegaard tiene una historia, o sea, de hecho Odegaard salió mucho más joven de Noruega. Lo compró el Real Madrid, no sé si a los 16 o a los 17 años. Sí, es O sea, lo que pasa es que Haaland es una máquina de hacer goles y usted Por sabe que eso lo que sí. más vende en el fútbol son los goles, pero Odegaard también, Odegaard fue uno de los líderes de este Arsenal. Lo que pasa es que este año ha estado un poco, lo ha mermado la lesión, una lesión de Sí, rodilla es que que su tuvo. actualidad no es tan contundente como la de Y Haaland. sí, lo que pasa es que Haaland también con ese físico que se manda, ese poderío, weón, es que pone respeto nomás. Es que Es es el un- que mete más miedo lejos, o sea, seguro. sí, el Pues tipo usted dice es, Noruega y salen a la cancha todos y no sale Haaland, todos dicen, ah, listo, sí, pero si sale Haaland ya, de hecho jugaron el lunes, el último amistoso que jugaron fue contra Suecia, le ganaron 3-1 y no jugó Haaland. Haaland estaba en la tribuna. lo están Ah, cuidando. bueno, vea, y para el anterior episodio que hablamos de Suecia, Isaac hizo un golazo ese día. Sí, sí, el gol de Suecia De fue de Suecia este es loco un de gol. Liverpool, de Isaac, un golazo, un golazo. Y, o sea, el tipo se está recuperando bien, o sea, Sí, toca tener sí. cuidado porque el gol lo hizo solito él. Pues todo lo inventó él y lo define maravilloso. Bueno, faltan entonces los intocables del seleccionado iraquí, que aquí revisé y me tocó revisar mucho también como ya la FIFA tiene los listados Los listados. Mm. de los jugadores ya convocados finalmente y decidí seleccionar 3. Me fui otra vez también por ese jugador de experiencia, que es el capitán y es el portero de Irak, que se llama Jalal Hassan, de 35 años, un arquero de 1,88. Tiene 96 partidos con la selección y él juega en este momento en el Al-Saluria de Irak. Otro de los jugadores que también pues es mayor, no es tan viejo realmente, es viejo para el fútbol, ¿no? Aymen Hussein, de 30 años, que también mide 1,90, juega en el Al-Karma de Arabia Saudita, fue el goleador de la eliminatoria para Irak, siendo el delantero centro de esta selección. Y por último elegí a Amir Al-Amari, de 28 años, jugador que hace parte del Cracovia de Polonia. em, fue el héroe del repechaje, porque fue el que hizo el gol en el minuto ciento y pico, si no estoy mal. Y este jugador tiene una particularidad y es que es el que más experiencia europea tiene dentro de la selección.
jugó en Suecia y pues actualmente juega en Polonia. Entonces eso le da una ventaja sobre los otros jugadores que realmente traté de mirar de decir, bueno, también miremos un jugador que sea de impacto en alguna liga y él es el jugador de mayor impacto de su selección en ligas europeas, pues que la polaca y la sueca sean ligas fuertes, no lo son, pero son europeas y eso ya es un fútbol diferente al que ellos habitualmente manejan. Esos son los intocables de Irak. Vamos a pasar entonces a la parte del talón de Aquiles. Pero antes del talón de Aquiles les iba a comentar. Perdón, Senegal e Irak es un partido inédito también. No se ha dado, pero Noruega-Francia es un partido que se ha presentado muchas veces, obviamente por Eurocopa. Hay 15 partidos entre ellos, 7 victorias de Francia, 4 victorias de Noruega y 4 empates. En las clasificatorias no se ha presentado ningún partido en mundial, pero en las clasificatorias sí. Para los mundiales, Francia tiene 4 victorias, Noruega una y un empate para lo que es eliminatorias, mientras que para las clasificatorias de Eurocopa han sido 2 victorias de Francia, una victoria de Noruega y un empate. Entonces, entre que hay un dominio francés, igual ha surgido como también hay una equidad un poco distante, pero la hay. Noruega no le ha sido fácil a veces a Francia. Ahora sí, don Hayes, ¿cuál es el talón de Aquiles de esta poderosa selección francesa? Lo voy a poner en dos hemisferios, como en dos ejes de debilidad. Uno es a nivel de jugadores, digamos que la parte con menos estrellas, la parte que menos reflectores tiene, es la portería de Francia. Los 3 arqueros convocados, 2 juegan en la liga local y Mike Megan, que es el que pues, es el titular, juega para el Milan. Y pues no son del nivel de bulla de todas las otras partes de la cancha, porque uno encuentra defensores y entonces empieza uno a ver que a Jules Koundé, que a Upamecano, en el mediocampo a Tchouaméni, a Zaire Emery y así. Y entonces eso se empieza a llenar de farándula y en el único lado donde no hay como mucha farándula es en la portería. La Entonces portería. pareciera que por ahí puede haber algo, ¿no? Puede fácil, pues alguien que se desconcentre, alguien que como no pertenece como a toda esta gran galla de luminarias, pues se pierde ahí. Y eso me da el pretexto para saltar como al otro hemisferio que permita eso. Es un equipo que, aunque Deschamps intente hacerlo, intente trabajar en ello, es un equipo de estrellas, más que equipo. O sea, él tiene que esforzarse más en volver esas estrellas un equipo y mantenerlo como equipo en que las estrellas se manejen solas. Entonces, cuando los equipos son así estrellas, corren el riesgo de lo que tú hablabas ahorita, ¿sí? La gran mayoría de las veces cuando los equipos llegan con un grupo nutrido de estrellas, llegan y a veces es más el chorro de babas que lo que pueden hacer, porque llegan a jugar como estrellas, no como equipo. Entonces, es como la gran... Ya Deschamps lo hizo en el Mundial pasado, no ganaron, pero Francia se comportó como equipo y equipo de estrellas. Lo hizo bien, esperemos que este año lo hagan. Pero pues la actualidad de las grandes estrellas de Francia es buena, es tranquila. El equipo francés y sus estrellas son personas calmadas. Bueno, Mbappé es el único que termina robándose más reflectores y siendo más allegado a la farándula que todos los otros, pero el resto de estrellas son personas calmadas que pareciera que están dispuestas a jugar como equipo. Entonces, pues bueno, mi apuesta es porque de pronto no se reviente la pita por ese lado de las estrellas y que terminen haciendo un buen trabajo, porque generalmente eso pasa, ¿no? Es lo que nos ha contado la historia de los mundiales, cuando los equipos vienen así, con ese favoritismo y esa
aura de preferencial. Entonces esperemos que no se revienta la pita por ahí, que no se vaya a reventar nada. Aura de candidato, y yo creo que Champs la tiene clara porque ya primer mundial y salió campeón con equipo de estrellas. Segundo mundial subcampeón y pues realmente lo supo manejar. Ya este es su tercer mundial y toca ver qué tanto esas estrellas están tan Sí, que no lo cojan elevadas. cansado, ¿no? Que no lo cojan cansado, porque el man ya ahorita dijo, ya me voy ya. Ya es el último mundial del hombre, entonces, bueno, esperemos a ver. Pero es tan débil la propuesta que comparada con todas sus fortalezas, pues Francia me pareciera que no. Sí, de acuerdo. Que se consolida como candidato firme. Total. Voy entonces a pasar ahora al talón de Aquiles de Senegal, que como les había dicho, Senegal tiene una particularidad y es su técnico. Y una de sus debilidades más fuertes es ese control emocional que pueda llegar a tener la selección. Y esto se ve reflejado en que el equipo cuando entra en mucha intensidad, en mucha energía, empieza a dar mucha patada y termina con tarjetas amarillas tontas que pues obviamente se van a reflejar quizás en una roja más adelante, pero comete muchos errores en ese aspecto. No tienen un plan B realmente, esto basado en que dependen de la vieja guardia de los jugadores de mayor edad, entonces el plan B, pese a que yo dije, ok, acá hay unos jugadores jóvenes que pueden ser, no, dependen todavía de esa herencia de los años que es una generación exitosa realmente que viene desde el 18 más o menos, desde el 2018 que viene con unos jugadores que han sido exitosos en sus clubes. Eh, de nuevo, esa energía que le imprime el seleccionador, pues les hace perder la cabeza, les hace cometer errores, incluyendo al mismo técnico que fue sancionado en el último partido de la final de la Copa Africana. Y dicen ellos, es talón de Aquiles, pero también es quizás una ventaja que podamos llegar a tener y es que Senegal se conoce por las brujerías y por las cábalas. Entonces no tienen la Virgen, tienen a los brujos y tienen cábalas para poder tener éxito en los mundiales o en sus partidos. Entonces, ¿Sí les ha funcionado o no? dicen que por lo menos ellos tienen un tema que es como una costumbre de comer un arroz picante, se me va el nombre, no lo apunté, pero el nombre es algo raro. Y decían que esa comida tienen que dársela siempre después de un partido porque si se las dan antes les da sueño. Y es más, los comentaristas senegaleses hacen bromas de si el equipo está jugando mal, entonces fue que comieron el arroz picante antes de jugar el partido. Entonces, ha servido, ha funcionado. Ellos habitualmente llevan una persona que lo denominan como una persona muy espiritual, con unas energías diferentes, pero pues todos los equipos le dicen eso es brujería. Y en África se conoce mucho que pues hay países donde la brujería es bastante fuerte. Pero bueno, uno va a analizar y dice, pues tienen dos campeonatos africanos, ¿será que sí? ¿Será que no? Toca ver. Por eso decía, es entre oportunidad y talón de Aquiles, porque también creen que eso puede ir en contra del equipo. Vámonos ahora con ese talón de Aquiles de Noruega, don Alex. Bueno, Noruega, la debilidad. Pues básicamente, a diferencia de su delantera, la saga de Noruega no es muy confiable. No tiene nombres de élite mundial. Suelen sufrir mucho en transiciones rápidas, juego asociativo dinámico de rivales y la organización defensiva cuando están presionados no es la mejor. Dependen mucho de sus dos figuras, de Odegaard y de Haaland. Si a Odegaard lo marcan bien, lo anulan, o sobre todo el tema principal con Nelson ha sido el tema de las lesiones, pierden mucho la brújula creativa y el volumen de juego. Y si logran evitar los centros a Haaland y si logran cortar el circuito con Haaland,
probablemente tengan muchos problemas para poder marcar porque no hay como un sustituto que tenga ese poder goleador que él tiene. Y otra debilidad es que tienen muy poca profundidad en el banquillo, o sea, cuentan con un once de base muy marcado, pero si alguno de los futbolistas del once titular se lesiona, no hay recambio confiable para el equipo. Entonces, esas son como las principales debilidades de Noruega y sobre todo lo que más me llamó la atención fue su dependencia total de estos dos jugadores. Perfecto. Y voy a cerrar con el talón de Aquiles de Irak. Irak, el primer talón de Aquiles que tiene Irak es que es su segundo mundial, entonces experiencia no hay, derrotas han sido las que ha recibido en el primer mundial en el 86, como ya lo hablamos, y esa es una desventaja fuerte. Otra de las debilidades es esa fragilidad defensiva, porque si le mueven el balón y los encierran, este equipo pierde el control, se desordena, entra en pánico, empieza a cometer faltas. Y algo que le pasó particular en la eliminatoria era que cuando le pasaba esto, pues resulta que cometía faltas muy tontas al borde del área y aquí le cobraron los rivales bastante. Entonces, por eso ya uno entiende también que ese camino de 5 fases como tal para llegar al Mundial y de clasificarse como 48, pues no era en vano. Aunque le tocó un camino duro que uno dice, qué pecado, no, pues también pasaron por algunas cosas. Y algo que coincidió con Senegal es que pierden la cabeza muy fácil y son de tarjetas tontas y son de expulsiones bastante absurdas que les ha generado problemas en el equipo. Entonces, este equipo pues realmente creería yo que es de los más débiles, que va a ser muy, muy cerrado, muy defensivo, pero no creo que le alcance. Y aquí me anticipo y entro para que debatamos un poco cuál es la apuesta, cuál es la apuesta de este grupo. Creo que de mi parte yo diría, aquí doy de eliminado a Irak de primerazo, y así me haya tocado a mí, pero lo crucifico de una vez. Sí, es que le tocó un grupo muy bravo. Es que esos otros tres, Sí. Francia, Senegal y Noruegas, es que empezando nadie quería quedar con Noruega. Nadie quería quedar con Noruega. Sí, Nadie se quería cruzar con Noruega. O sea, es que Noruega le puede dañar el caminado a cualquiera. Entonces, yo Y siento, es que entra con la ruana pisada feo, porque cuando hablamos de de otros cuartos equipos en otros grupos, eran, no sé, los mejores, o sea, pasaron de primeros, pasaron bien, o sea, clasificaron de buena manera. Irak clasificó, de ahí la Virgen le colaboró, o sea, ellos están ahí por pura, sí, en serio, o sea, llevemos a esta gente, pobrecito, me dedica tantas cosas que les ha tocado vivir, pues llevémoslos a un mundial para que se entretengan un ratico, porque es que de verdad pasaron ya al final, entonces sí, de verdad, y pobrecito Irak, porque es de todos los, como el más claro, ¿no? Como el que uno ve. Entonces ahí está los dos primeros que están claros, ¿no? Pues los dos grandes favoritos y me imagino que Senegal va a aprovechar para poderse meter de tercero. pues yo ahorita quedé con la duda qué tan fácil va a ser porque con el dato ese que ya Senegal le ganó a Francia y que no y que son, o sea, es un equipo bravo, es un equipo, fue el último campeón de África y son rápidos, o sea, no sé qué tan ese partido, el primer partido de Senegal-Francia, ¿no, Julián? Sí. Sí, señor. Ese partido para Francia, pucha, o sea, ese puede ser, Yo le apuesto a ese, Francia en el sentido de que mentalmente Francia está mejor parada, ¿sí? O sea, si en algún momento Francia, porque ya es un mundial, ¿sí me entiendes? Los franceses ya han demostrado, no se la arrugaron a Argentina en una final, ¿sí? Son capaces de sobrellevar, no importa lo que se le aparezca en sí, el campo. Hayes, pero acuérdense que en la fase inicial todo el mundo como que se confía
y también tienen la mochila, como dicen los argentinos, de ser los favoritos, de ser los que tienen que llevar la parada porque fueron segundos en el último mundial y tienen un combo ni el berraco, o sea, pero Francia, o sea, donde se le llegue a complicar la vaina con Senegal, Mm. claramente le va a ganar, yo creo que le va a ganar a Irak fácil, pero llegar al último partido necesitando un resultado con Noruega, Con no sé, Noruega. o sea, y eso, y usted sabe que, o sea, pues Noruega, a mí, con lo que vi de los últimos amistosos, Noruega puede ganar con cualquiera, pero también puede perder con cualquiera. Con cualquiera. Senegal Entonces, aquí, así, pues, sin ir tan profundo, o sea, superficialmente y mirándolo desde el papel, desde todo lo que aguanta el papel. Senegal, ¿a quién ustedes creen que le puede hacer más daño? ¿A Francia o a Noruega? yo creo que a Francia, ¿no? Ese primer partido ¿Por qué? es, porque Por ser el empezando primer partido. por ser el primer partido, el debut de Francia, en donde todo el mundo, las expectativas están muy altas con Francia. O sea, Senegal no tiene nada que perder. Lo normal es que Senegal pierda, ¿no? Igual con Noruega. O sea, si pierde con Francia no pasa nada. Pues imagine qué va a pasar si pierde con Noruega. Es que siento que es lo mismo. Lo que pasa es que línea por línea, Senegal se tiene que enfrentar a un equipo muy diferente. Obvio, los dos equipos son diferentes, Noruega y Francia son totalmente diferentes, pero línea por línea son más sólidos los franceses. Entonces sí, yo te compro que la única condición ahí es que es el primer partido y que de pronto pues los cogen descuidados. Pero entonces lo que yo digo, mentalmente Francia no es tan así, ¿sí? A mí lo que no me gustó de Francia es que el equipo se echó para atrás cuando podían golearnos, Hayes. Con ese combo tan hijo de puta que ellos tienen. Pero ese era un, Este man, a mí me parece que este man de amistoso. Champs, sí, de acuerdo, pero a mí Que me no se va parece a que poner este que señor, pronto de lesiones o es algo así. muy conservador, este señor es muy conservador y a veces él deja que el otro equipo juegue más que él. Y, aquí, y yo creo que ningún rival va a salir a regalársele, le va a tocar salir a proponer. Y ahí es donde me parece que las transiciones, que estos negros son muy rápidos y Julián dijo que atacaban, eran por Mm. las bandas, ahí es donde puede sufrir. Y de hecho, de nuevo, yo también creo lo mismo que dijo usted, Hayes, que tienen un como muy bravo arriba, pero atrás, sobre todo el arquero, ¿qué tan confiable puede ser? Sí, en el momento en que, pues, a Deschamps no le gusta tener posición todo el partido y pues, Pero no es el Pep tema es Guardiola que ni le ninguno de ellos, iniciativa al otro equipo. pero hay que dejarles el balón a ellos, ¿no? Y pues ahí falta ver qué tanto se lo dejen. Por eso, pero es que el tema es, o sea, Francia, a mí me parece que Francia es muy bueno con equipos que le salen a competir. Y aún así, ellos perdieron la semifinal de la Euro con España porque España les manejó el partido. O sea, no sé qué tan buenos sean saliendo a equipos que se les vayan a encerrar. Y yo veo que Pero mira, los mira que los España, esa otros España tres de se le que van a hablas, encerrar. línea por línea, era más sólida que Senegal. ¿Sí me entiendes? O sea, son dos equipos que línea por línea van a llegar, mientras que Senegal solamente tiene dos delanteros o tiene delanteros rápidos. Ahí está, pues, sí. No, Si lo cierran, si lo marcan, yo creo que Francia va, doble marca, etcétera. No sé, no, obvio, va a haber todo, pero pero ese partido a mí ahorita y el más partido está bueno. El chico está bueno. teniendo el antecedente que ya Senegal le ganó al Francia campeón, ¿no? Mm. Sí. Fue el Sí, sí, Francia sí. campeón del 98. Teniendo ese antecedente, los negritos no tienen nada que perder. Oiga, ya les ganamos a estos No, manos, o sea, les podemos eso, ganar. ese era otro equipo también, ¿no? O sea,
Sí, pero Ese que le ganó a Francia era otro. no, de pero igual acuerdo, queda el peso, pero y igual, queda la marca. pero y además también a los franceses les queda eso, oiga, estos manes ya nos ganaron. ¿Sí me Entonces entiendes? no O creo sea, que vayan a salir a regalarse en el primer partido con ellos o hacer no, No, el no, no, recado. es que precisamente eso es lo que, o sea, ese es el tema que yo veo como más complicado para Francia, porque Senegal no se le va a salir a regalar. Y Francia no es de proponer mucho cuando le toca. A él le gusta, él no es el que le gusta la posesión del balón. Antes, entonces, ahí es cuando equipos que no saben cómo proponer, ahí es donde van a sufrir. Obviamente tienen un combo muy bravo, porque es que ese Cherky también es un monstruo, o sea, es que cualquiera que, huevón, usted nombró tres, pero es que para atrás No, por también, eso, digo, es por que eso yo me tenía que caer tienen un combo muy bravo, pero por a los más mí lo que no me mediáticos. gusta es el técnico, ¿sí me entiende? A mí el planteamiento de Francia con todos esos monstruos que tiene, me parece muy mezquino, o sea, pero, pero Ese así, man está así ha caliente. ganado, así ha llegado a finales y pues le sirve al man. Lo que pasa es que ya todo el mundo sabe que Francia es favorito, no sé qué tan fácil sea para ellos manejar esa presión. Obviamente esos son tipos que están en la élite y lo pueden manejar, estoy totalmente de acuerdo, pero ese partido ahorita que ya vi más información y se confirmó que ya Senegal le haya ganado, no me parece Mm. así como tan papita para el loro para Francia. Eso es lo bacano de este ejercicio que estamos haciendo, que uno a veces pasa por lo subestima obvio, pero los. cuando uno mira y se devuelve, como que uno ve oportunidades Yo de siento que cosas Senegal le va a diferentes. complicar la vida a Noruega y a Francia. A ambos se las va a complicar y creo que es más, en parte pueden darse unos partidos o de muchos goles para ambos, o sea, fácilmente Con puede quedar. Irak. Sí, 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 porque es que realmente, o sea, con esos poderíos ofensivos que hay, pues uno siempre tiene que marcar un gol más para ganar un partido, ¿sí? Ujú. Pero pues siento que Senegal para mí es el mejor africano. De todo lo que les he escuchado a ustedes, de lo que me puse a estudiar de Senegal, dije, miércoles, este equipo no es nada fácil. Y en parte dije, uy, a nosotros nos tocó un Senegal no tan fuerte. A ese es más, Sadio Mané, si no estoy mal, a uno de los mundiales no pudo asistir por lesión. Y realmente es un tipo pues, que carga al equipo junto con otro que es el capitán. Y realmente uno analiza y dice, este Senegal no es nada fácil. Este Senegal tiene lo suyo. Para lo que les dije, Irak sí es, Kisi, sorry, la Cenicienta, pero por algo es el equipo 48 y se va a quedar, para mí puede estar quedándose como el 48, es más, quizás hasta un Curazao. Qué pecadito. Sí, es que uno lo ve por debajo de un curazao, no sé. Pero es que también, o sea, ahí hay que ver es cuántos goles le van a meter, weón, o sea, No, el otro que Exacto. tú hablaste, el otro, el que tú hablaste, Ale, la vez pasada, el Cabo la ola Verde. azul, Cabo Cabo Verde, Verde. sí. Mm. Entonces, pero siento que esos equipos que son debutantes, por ejemplo, están como, podrían llegar a quedar mejor que este mismo Irak, porque este Irak adicional que tiene una crisis social actual también impacta. Sí. Entonces, Ujú. siento que es, pobrecitos, felicidades por ir, pero mejor devuélvanse rápido. No, y tan sufrida, ¿no? Porque Hijo de yo ya madre, con esto contabas, o sea, van sí, de paseo entonces, nomás. Es un más o partido menos. súper chévere. Mm. Sí, así como equipos colombianos que van a Madrid a pasear y los golean, así les puede pasar. Eso puede ser. Tengo un muy buen amigo que decía que, uy, ¿qué tal le ganemos al Real Madrid? Eso es una ilusión muy fuerte, pero bueno, este es el grupo I. En nuestro próximo episodio vamos a tomar a la campeona, a la selección argentina, que tendrá también a Algeria, Austria y Jordania.
Acá también hay partidos inéditos. Aquí creo que todos coincidimos en que sentimos que le armaron un poco el camino a Argentina, que no es raro, eso ya es habitual. Entonces, nada, señores, de nuevo agradecerles por las reproducciones, los comentarios, los likes, compartir. Los invitamos también a que comenten cuál es su jugador francés, qué gol recuerdan, ya sea de los que seleccionamos. Quizás la mayoría de personas no han visto a Platini, pero también busquen los videos de goles de Platini, que hay unos goles que el tipo se inventaba. Y creo que, a Platini algo que se me olvidó decir, era un asistidor, pero salvaje, ¿no? El tipo, Sí, no, era lo que, el pibe. el pibe, Era exacto. el pibe galo. Sí, Y esos son de los que piensan un segundo antes que el resto del mundo y ya la tienen clarísima. Entonces, sí. esos jugadores que él era un 10, o sea, y ese jugador ya, Sí, ya se ha ido extinguiendo. exacto. Es de Entonces, esos en vía de extinción que no, hace rato no se ve un jugador así. los invitamos a comentar, a quienes igual lo que quieran saber también de algún grupo, preguntas también, háganle. Y nada, señores, nos vemos en una próxima emisión o un próximo episodio de Agarramos el Mundial de Parche. Alex, mil gracias. Hayes, mil gracias. Que tengan una feliz noche y nos vemos en la próxima. Chao.